Iniciamos. Bienvenidos, jóvenes del cuarto año de secundaria. El día de hoy, en el curso de lenguaje, vamos a tratar un tema súper interesante. Por favor, Stephanie Rojas va a responder a las preguntas que yo le planteé. Observa y Ya, responde. El gato descansa en el tejado. Stephanie, ¿qué se dice del gato? descansa en el tejado, Excelente, Stephanie. Stephanie, ¿dónde descansa el gato? en el tejado. Stephanie, ¿qué elemento de la oración es esto que acabas de responder en el tejado? ¿Qué elemento de la oración sería? Circunstancial el lugar Excelente, estrellita para ti, Stephanie. Stephanie, ya, remátala con esto. ¿De qué tema hablaremos el día de hoy? del predicado. Muy bien, el día de hoy, jóvenes y señoritas, vamos a hablar del predicado parte 1. Definición, ¿qué cosa es el predicado? El predicado es un elemento que comunica algo, que refiere o alude al sujeto. Es decir, el predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Reconocimiento. Así como había unas preguntas para reconocer el sujeto, ¿te recuerdas la semana pasada? Ahora va a haber una pregunta para reconocer al predicado. ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer para reconocer al predicado? La siguiente. ¿Qué se dice del sujeto? Quiere decir que es un requisito que tú sepas identificar primero el sujeto y luego vas a preguntarte qué se dice del sujeto. Vamos a aplicar esta pregunta en las siguientes oraciones o ejercicios. Pido la participación del alumno Jair Edu Guamaní. Atento. Aplica. Halla el sujeto en los siguientes casos. Los González trajeron muchos donativos. Jair, ¿qué pregunta harías tú para reconocer el predicado aquí? ¿Qué más el sujeto? Ya, ¿qué se dice más el sujeto? A ver, haz la pregunta, a ver, por favor, haz la pregunta. ¿Qué se dice? Sigue. ¿Qué se dice de los González? Excelente. ¿Y cuál es tu respuesta, Jair? Trajeron muchos Muy bien. Lo que acabas de responder es el predicado, Jair. Muy bien. Esto de rojo es el predicado. ¿Cómo lo hallaste con esta pregunta? Otra vez, Jair. ¿Cuál es la pregunta para esta oración? Dime, por favor. ¿Qué se dice de Juan? Excelente. Y la respuesta sería, responde, Para, debe pagar cuentas, sigue, para mañana. para mañana. Muy bien. Esa es la respuesta. Por lo tanto, lo que acaba de reconocer Jair en estas oraciones son los predicados. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Atención, por favor, a la clase. Dejemos el chat. Nadie escribe por el chat. Vamos a hablar ahora a continuación de la estructura. El primer elemento de la estructura del predicado, jóvenes, es el núcleo del predicado, resumido con las letras NP. Ya, Sebastián, vamos a ser pacienciosos, tú sigue ingresando, ¿ya? Si te vota, vuelves a ingresar, por favor. Continuamos. Núcleo del predicado, NP, es la palabra más importante del predicado. Cumple con esta función, señores, ¿quién? El verbo. Quiere decir que el NP va a ser el verbo. Tú vas a reconocer en estas oraciones primero el predicado y luego el NP. ¿Cuál es el predicado en nosotros colaboraremos? ¿Qué se dice de nosotros? Respuesta, colaboraremos. Esto es el predicado y a la vez en este predicado el verbo es colaboraremos. Por lo tanto, esta es una sola palabra. Cuando solo es una palabra se llama verbo simple. Verbo simple. Por favor, síganme con el cursor. Estoy señalando. Siguiente, nosotros hemos colaborado.
En este caso, nosotros hemos colaborado. El predicado es, ¿qué se dice de nosotros? Respuesta, hemos colaborado. Ahora, dentro de ese predicado, ¿cuál es el núcleo? El verbo. Y en este caso el verbo es, hemos colaborado. Eso tiene forma de un verbo compuesto. Acá dice, verbo compuesto, consta de la combinación de una forma personal del verbo haber más un participio. El verbo haber es hemos y colaborado, terminación ado, ido, sotocho, es un participio. Por lo tanto, esto de acá es un verbo compuesto. Siguiente, el verbo también se puede manifestar en forma de perífrasis verbal. Consta de la unión de un verbo en forma personal y otro no personal. Quiere decir, puede tener infinitivo, gerundio o participio. Por ejemplo, tú tienes que colaborar. Tienes es el verbo en forma personal. Que colaborar, terminación ar, es un infinitivo. Nosotros estamos colaborando. Estamos, verbo personal, colaborando es un gerundio. Por lo tanto, esto de acá es una perífrasis verbal. ¿Puedes bailar salsa? Puedes bailar. Puedes es el verbo en forma personal y bailar es el infinitivo. Muy bien, jóvenes, entonces el núcleo del predicado, que es el verbo, se puede manifestar de tres formas: verbo simple, verbo compuesto y perífrasis verbal. Anoten esto, por favor, o resáltenlo en sus separatas, porque es importante. El día de hoy en la práctica hay una pregunta que te habla de perífrasis verbal, ¿ya? Entonces, la perífrasis verbal contiene 3 elementos o 2 elementos. El verbo compuesto tiene un verbo haber conjugado más un participio. Y el verbo simple sí tiene solamente un elemento. 2. Objeto directo. O de. Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Se puede reemplazar con los pronombres la, lo, las, los. ¿Cómo reconocer a un objeto directo? Con las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? O si no, otra pregunta. ¿A quién o a quiénes más el verbo más el sujeto? Por ejemplo, trajo su donativo. Pregunta para poder hallar el o de. ¿Qué es lo que más el verbo? Trajo más el sujeto. En este caso, el sujeto es deducido. Trajo su donativo. ¿Quién? ¿Él o ella? Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que trajo él? ¿Qué es lo que trajo ella? Y la respuesta va a ser su donativo. Esa respuesta es el objeto directo. Siguiente. También la oración solamente pudo haber estado expresado con lo trajo. Sabemos que trajo es el núcleo. Por lo tanto, tú haces la pregunta. Bueno, acá no vas a poder aplicar ninguna de las dos preguntas, pero sí te das cuenta de algo. La, lo, las, los. Allá, este es un pronombre. Aquí, esto es un pronombre porque está antes del verbo. Este lo cumple función de objeto directo. Y este lo es un equivalente a su donativo. ¿Ya? Entonces, con los pronombres que están antes de los verbos, también se puede reconocer la presencia de un o de, siempre y cuando sea el pronombre la, lo, las, los. Micaela visitó a sus abuelos. No hay pronombre. Puede aplicarse cualquiera de estas dos preguntas. ¿Qué pregunta aplicaríamos para esta tercera oración? A ver, Sedano. ¿Qué pregunta aplicamos para esta tercera pregunta? Perdón, para esta tercera oración. ¿Qué pregunta? ¿Esta o la segunda? Ledesma, ¿qué pregunta aplicamos? ¿La primera o la segunda para la tercera oración? La segunda. La segunda. Y la pregunta sería, lee por favor. ¿A quién visitó? ¿A quiénes sería, no? ¿A quiénes? ¿A quiénes visitó Micaela? ¿Y la respuesta cuál es?
A sus abuelos. Ya, esto, ¿qué elemento es, Berenice? Objeto directo. Objeto directo. de- Muy bien. ¿Por qué? Porque se ha respondido a esta pregunta, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta las preguntas o si no los pronombres para que tú te des cuenta que hay o de. Siguiente. 3. El objeto indirecto. Alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede reemplazar con el pronombre le o les. Le o les. También con los pronombres me, te, se, nos, os. También con esos pronombres, ¿ya? Pero aquí principalmente le y les, pero también con los que ya te mencioné. Existe o y, esto es importante, jóvenes, ¿ya? Hay que subrayarlo si es posible. Para que haya o y, a ver, un ratito, acá, vamos a subrayar. Existe o y si antes está presente el o de. Esto tienes que subrayar o poner con otro color. Vamos a subrayar, listo. Para que haya o y, antes tiene que haber o de. Seguimos, se reconoce con la pregunta a quién o a quiénes más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. O si no, para quién o para quiénes, más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Tenemos dos oraciones. Dora escribió una carta para Miguel. La pregunta para hallar el hoy sería, ¿para quién escribió? En este caso, ya para esto he identificado el OD y el OD es una carta. ¿Para quién escribió una carta el sujeto? Dora. ¿Para quién escribió una carta Dora? Para Miguel. Para Miguel sería el objeto indirecto. ¿Qué pasa si la oración se presenta así como está acá? Sabemos que Dora es sujeto, verbo es escribió, una carta es el OD. Entonces la pregunta ya no se puede aplicar acá, pero me doy cuenta de algo. Lee, lee, lee. Es como decirte, ¿para quién escribió una carta Dora? Para él, para él. ¿Y cómo está reemplazado ese para él? Con le, con el pronombre le, le. Dora le escribió una carta. ¿Para quién? Para él, para él. Le para él, le para él. Date cuenta. Este le es un oí entonces. Y por último tenemos los circunstanciales. Son las diferentes circunstancias en las que se realiza la acción verbal. Pueden ser adverbios o frases adverbiales. Estos circunstanciales son de tiempo, lugar, eh, cantidad, compañía, causa, finalidad, instrumento, afirmación, negación. Por favor, Rosela, activar su micrófono. Sí. Rosela. Dígame, dígame. Rosela, ¿me escuchas? Ahora sí. Ya. Rosela, mira, esta oración dice, mañana visitaré Piura para ayudar. ¿Qué circunstanciales ves tú acá? Mañana, ¿qué será? Tiempo. Tiempo. Piura, ¿qué será? Piura, lugar Lugar. y para ayudar es ¿Qué es para ayudar? circunstancial de Finalidad. finalidad. Ya. Ujú. Rosela, ¿tú sabes qué pregunta te has hecho para hallar el circunstancial de tiempo? ¿Qué preguntará el tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Excelente. ¿Qué preguntará el lugar? ¿Dónde? ¿Dónde o a dónde? Y Ajá. finalidad, ¿qué cosa preguntará? ¿Para Finalidad. qué? ¿Para qué? Correcto. ¿Para qué? ¿Para qué? Siguiente, Rosela. María está triste porque desaprobó. Porque desaprobó es un Causa. circunstancial de causa. ¿Qué pregunta se ha hecho para que sea causa? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Siguiente, salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Es un circunstancial de compañía. ¿Qué habrá preguntado el circunstancial de compañía, Rosela? ¿Con quién? ¿Con quién o si no, con quiénes? ¿Con ¿Ya? quiénes?
Siguiente, Marita se siente bien por su embarazo. Ahí hay dos circunstanciales, el de modo, bien, y el de causa, por su embarazo. ¿Qué habrá preguntado el de modo, Rosela? El circunstancial de modo, ¿qué habrá preguntado? ¿Cómo? ¿Cómo más el verbo? Y el de causa ya me habías dicho. ¿Qué era el de causa? ¿Qué preguntaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente. Te esperaré más tiempo. Rosela, ¿qué preguntará el circunstancial de cantidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto o cuántos? Muy bien. Jóvenes estudiantes, el predicado tiene hasta el momento, porque recuerda que es primera parte del predicado. Acá dice el predicado, parte 1. Quiere decir que va a haber una parte 2. Profesor, ¿cuántos elementos tiene el predicado? Joven señorita, el predicado tiene 8 elementos. 8. De los cuales el día de hoy solamente estamos repasando, estudiando 4 de sus elementos. Menciónenme los 4 elementos que estamos estudiando hoy. ¿Cuáles son? Núcleo del predicado. El predicado. Objeto directo. Objeto indirecto. Directo y circunstancial. Y lo circunstancial. Circunstanciales. ¿Ya? Bien. Vamos a resolver la parte de los ejercicios en tu separata, tú y yo en la computadora. ¿Ya? A ver, iniciamos. Pedimos la participación del alumno Víctor Arana. Reconoce los predicados en las siguientes oraciones. Subráyalos. Víctor, ¿qué pregunta aplicas para hallar el predicado acá? La pregunta es ¿qué se dice? Ya, ¿qué se dice? ¿Cuándo? Pero ¿qué más? ¿Qué se dice? ¿Qué más? ¿Cuándo iré? A ver. No, ¿cuándo no? ¿Qué se dice? Tienes que hallar el predicado. Mira, ve la pregunta del predicado que te hacías. Esto de acá. ¿Lo ves? Ah, Ya. Esa pregunta aplica en esta oración para que te respondas y me digas cuál es el predicado. ¿Qué se dice? Sigue. Tus padres. ¿Qué se dice de... ¿Qué se dice? A ver. ¿Qué se dice de tus padres? A ver, Sedano, ¿estás ahí? Sedano, ¿estás ahí? Ya, Sedano, dime, ¿qué pregunta haces para hallar el sujeto aquí? El predicado, perdón, el predicado. ¿Qué se dice? ¿Qué más? A ver, oportunidad para Lady Mancilla. ¿Qué se Estos- dice? ¿Alguien que quiera responder? Yo, profe, yo. Yo, profe, yo. Nombre. Caleb. Ya, Yo dije, Caleb, adelante, Caleb, dígame. A ver, ¿qué se dice de tus padres? Muy bien, respóndeme, ¿qué se dice de tus padres? Sigue. Que mañana irán de compras al supermercado. Muy bien, todo eso que acabas de hallar, hijo, ¿cómo se llama? Subráyalo. ¿Cómo se llama? Predicado. Predicado, ¿Ah? predicado. Muy bien. Punto para Caleb. Está mi hoja. Tenemos, a ver, a Stephanie. Tenemos a Bonifacio. Y tenemos a Caleb. Listo. Seguimos. A ver, Sara. Segunda oración para usted, Sara. ¿Qué pregunta haces para hallar el predicado? A ver, un rato. ¿Qué se dice en el sujeto? ¿Qué se dice más el sujeto? Sara. Dígame, Sara. ¿Qué canción es? Al lado. A ver, alguien que quiera responder rápido. yo.
Nombre. Víctor. Yo. Víctor, adelante. ¿Qué dice de las canciones antiguas? Ya, ¿qué se dice de las canciones antiguas? Responde. Son muy románticas. Ya, eso es el predicado. Sigue. Una voz de mujer por ahí escuché. ¿Quién era? Una chica que quiera participar, una chica. Ya yo. Ya, Stephanie, adelante. Cantemos el himno nacional bien fuerte. Pregunta para hallar el predicado. ¿Cuál será? ¿Qué se dice el himno nacional? No. No. Bueno, ¿qué se dice de nosotros? No sé. Ya, Sedano. Ya, muy bien, Stephanie. Repite, ¿qué dijiste? ¿Qué se dice de nosotros? Respóndete. Cantemos el himno nacional bien fuerte. Correcto. Eso de ahí es el predicado. O sea, todo. Ujú. Un chico ahora, un chico que quiera participar. Stephanie, un punto más. Ya van 2 puntos. Un chico que quiera participar. Para la cuarta oración. ¿Algún varón? Para la cuarta oración. No hay varón, ya. Entonces una chica, otra chica. Ya, yo. Nombre. Pero, Berenice, adelante. ya. Es todo, nosotros. Ah, muy bien. ¿Qué se dice de nosotros? Responde. Que ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. Listo, eso es el predicado. Muy bien, Berenice, tienes tu punto. Ya. Bere, un punto, listo. Pasamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Ah, esto ya ustedes me imagino que han completado, ¿no? Ya está completado eso. Ah, número 2. ¿Quién quiere hacer la número 2? ¿Quién quiere trabajar la número 2? Ya, No. Nombre. Yo. Ya, Rosela, adelante. Compramos Ya, las mascarillas para tu familia en la farmacia Mi Farma hace ya 2 días. Por favor, si se corta, se vuelven a conectar. Se vuelven a conectar porque tenemos que trabajar toda esta parte de los ejercicios. Son 2 diapositivas, esta y una más. Rosela, empiece. ¿Qué cosa es? Compramos. No creo de pecado. Muy bien. NP, sigue. ¿Qué más? ¿Qué cosa es las mascarillas para... Las mascarillas. Objeto directo. Siga, muy bien. Rosela, ya casi lo logra. ¿Qué cosa será para tu familia? Objeto. Objeto indirecto. Muy bien. OI. Rosela, siga. ¿Qué cosa será en la farmacia Mi Farma? Circunstancial del lugar. Muy bien. ¿Qué cosa será La B. hace ya 2 años? Déjala, No, Circunstancial de hace ya tiempo. 2 días, perdón. ¿Ah? Circunstancial de tiempo. Listo, entonces, vaya pensando su respuesta. Esto de acá es lugar. Y esto de acá es... Listo. Rosela, ¿la respuesta cuál es? La B. Marquen todos la letra B. Pasamos al siguiente ejercicio. Un varón que quiera participar. A ver. Yo, profesor. Nombre. Mayorga. Mayorga, adelante. La 3, objeto directo. Objeto directo, muy bien. Respuesta correcta. La pregunta para Yara Elodé aquí es, ¿a quién fue entregado el premio Mujer Revelación 2020 por el gran comediante Omar Sánchez? Y la respuesta es a la actriz del momento, Naomi González. Sucede que para el OD podías hacer tú estas preguntas. Estoy remarcándolo, fíjate, el qué es lo que más el verbo más el sujeto, o el a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto.
En este caso se aplicó la segunda pregunta y la respuesta sería la letra A. Muy bien, Sebastián, tienes tus puntos ganados. Mayorga. Listo. Siguiente. 4. Reconozca la alternativa que contiene objetos indirecto y directo, en ese orden. ¿Quién quiere desarrollar? A ver, una chica. Una chica. O un chico ya, por último, un chico que no haya participado. ¿Cuál de las oraciones tiene primero un OI y luego un OD? ¿La C? Era la No, no es la No, C. la B, la B, la La B. B, la B. La E. No la es la E. B. No sé. La E. No. La E. ¿Quién dijo? ¿Quién Yo. ¿Stephanie? Ajá, Ya. Vamos a demostrar. A ver, pregunta para el OD primero, porque primero tienes que hallar el OD. Solo lo hizo. B, ¿Qué? la B, solo lo hizo por tu bien. No, no es la B, es la E. Vamos a demostrar que es la E. Atención, para hallar el OD primero, OD, ¿qué tengo que preguntarme? La B, ¿Qué es lo que, más el verbo, más el sujeto, qué es lo que nos dé o Dios. dará Dios? Su bendición. Su bendición es OD. Si se corta, se vuelven a reunir, se vuelven a la reunión, por favor. Esto es OD. OD. Su bendición es OD. ¿Y alguien me puede decir qué cosa es nos? Nos, ¿qué cosa es nos? Es hoy. 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 Entonces acá decían objeto indirecto primero y luego el objeto directo. Primero el hoy, luego